El tema que se me ha dado para exponer es básicamente sobre el principio fundamental. Yo solamente quisiera hacer una digresión porque de pronto los principios fundamentales los podemos entender desde el punto de vista teórico, ¿no? Y conocer de cabo a rabo. Sin embargo, me parece que ese, si bien es cierto, es un avance importante, se queda corto cuando estos principios fundamentales no se aplican en la parte práctica, ¿no? En el trabajo como magistrado, en el trabajo como abogado, ¿no? O como fiscal. Es decir, ahí vamos a ver, ¿no?, cómo la parte teórica que yo puedo conocer, como, ¿no?, al revés del derecho, no se condice con mi aplicación práctica. Entonces vemos que, por ejemplo, como experiencia, ¿no?, un juez, un tribunal de jueces que han sido capacitados en el nuevo código, sin embargo, en la parte práctica arremeten contra el acusado, ¿no? Y 3 magistrados se dedican a hacer un interrogatorio de corte inquisitivo. Es decir, el cambio ideológico no se ha dado en estos magistrados, ¿no? O de repente cercenamos el derecho a la defensa del imputado, no dejamos explayarse al abogado, o también al propio Ministerio Público. Es decir, no hemos internalizado. Y el tema de los principios fundamentales del modelo procesal penal que se expresa en el Código de 2004, a mi modo de ver, tiene que ser llevado a la práctica. Y esto también le corresponde a los abogados. Y a partir de los principios fundamentales vamos a detectar justamente las falencias de este propio sistema y cómo nuestro comportamiento como parte procesal en cualquier caso penal en el que estemos introducidos. Si no vemos de esta óptica, ustedes podrán seguir este curso y mañana podrán seguir el curso y seguirán sabiendo qué es lo que significa, pero si no lo aplican en la parte práctica, esto no va a servir de nada. Porque los principios fundamentales, en la medida que el proceso penal es una herramienta para la aplicación del derecho penal, ¿no?, implica justamente la instrumentalización, obviamente un marco de garantías y de derechos fundamentales que están reconocidas en la Constitución. Vamos a desarrollar en principio como una génesis de todo el surgimiento de los modelos que han acaecido en la historia para poder entender y cómo hemos arribado a este modelo procesal penal acusatorio y cuáles son los pilares o las columnas que sustentan el mismo. El proceso acusatorio no es algo nuevo, definitivamente. Es algo que es un sistema que se instaló incluso a partir de lo que era la venganza privada. Cuando hace muchos miles de años alguien afectaba en su patrimonio, ¿no?, esta persona se convertía en un perseguidor, en una suerte de acusador de carácter privado y sometía a juicio a esta persona. Es decir, el derecho penal como tal estaba privatizado. Esa ha sido la génesis. Sin embargo, en ese momento había una parte que se convertía en una parte acusadora de aquel que lo había afectado. Y se dice que las raíces del sistema acusatorio lo tenemos en Grecia y también en Atenas, hace más de 2000 o 2500 años, como nos señala, por ejemplo, una obra interesante que tiene Luis Ferrayoli, y el cual he tomado algunas citas para esta exposición. Pero este sistema acusatorio, donde también había un énfasis en el tema oral, que después lo vamos a ver y cómo implica la implicancia en el sistema moderno, ¿no?, se perdió, dicen, las oscuridades de la Edad Media, en el que se desarrolló lo que se ha conocido como el sistema inquisitivo. Es decir, en su génesis ya existía el sistema acusatorio, pero con una justicia privatizada. Vamos a ver después el cambio donde emerge un actor importante para el ejercicio de la justicia penal, como es el Estado. Como generalidades de este sistema, como señalo acá, original, de hace muchos años, del sistema acusatorio, es decir, se tenía una noción privada del delito y ahí no se hacía diferencia entre lo que era un proceso civil y un proceso penal, ¿no? El proceso, sin embargo, era concebido entre una contienda entre partes, ¿no?, frente a un tercero imparcial que debía decidir justamente sobre alguna pretensión. El acusador, como yo señalo, era una persona particular, era un privado. Quizás la reminiscencia o lo que todavía sobrevive de este sistema tan antiguo es la querella, ¿no? La querella, hay un acusador de carácter privado que asume roles como si fuera un fiscal, si se quiere utilizar el término de acusador. Miren, este sistema casi pervive hasta la fecha, ¿no?, y se ve todavía que en ese ámbito, de modo excepcional, la justicia está privatizada porque se encuentra en manos de persecutores de carácter privado. Como caracteres de este tipo de sistema, dice, el proceso se ponía en marcha solamente si es que había una persecución del privado que había sido afectado. La acusación determinaba los ámbitos objetivos, es decir, el hecho que se le imputaba al acusado, y subjetivo la persona a la que se le acusaba. Y el juez dice acá en este sistema original
no podía investigar los hechos ni practicar prueba que no le hubiera sido solicitada por la parte. Miren, todos estos elementos de hace más de 2500 años lo vamos a ver nuevamente en un nuevo modelo, ¿no? Si se quiere moderno, de este sistema acusatorio. Como complemento, dice la sentencia, se consideraba que ese modelo antiguo tenía que ser congruente con la pretensión de lo que había solicitado la persona, lo que se conoce como correlación de fallo frente a una acusación. Y la actividad jurisdiccional estaba sujeta a los principios de contradicción e igualdad. Mire, principios tan antiguos que sin embargo ahora se mantienen toda su vigencia, ¿no? Sin embargo, cuando alguien considera que hay una necesidad de intervención de un tercero, como es el Estado, en el que asume la persecución de los delitos, ¿no? Ahí empieza a trastabillar este sistema acusatorio. Por eso se dice que esta función de persecución lo debe asumir el Estado y que debía ejercitarse conforme a las pautas que éste había establecido, ¿no? A partir de esta intervención del Estado se produce la ruptura entre lo que es un proceso penal de persecución pública donde interviene el Estado y de lo que es propiamente un proceso de carácter civil donde básicamente se regla bajo el principio de disposición de las partes que todavía pervive en los actuales procesos de carácter civil. Esto pues hace esta, si se quiere, crisis del sistema acusatorio en su sistema original o inicial, implica también como consecuencia el nacimiento del denominado sistema inquisitivo, que es el que incluso en la práctica y mentalmente todavía pervive en la cabeza de muchos de los que estamos en el sistema de administración de justicia. Esta se inicia en el medioevo, ¿no? En una época del oscurantismo, ¿no? Una época donde hay un cierto rechazo a todo lo que es investigación científica, y ya vemos ustedes en estas épocas que la Iglesia, por ejemplo, ha pedido perdón a Galileo, ¿no? Por haberle en su momento vía la Santa Inquisición condenado por sus teorías que de alguna forma ponían en cuestión, ¿no? El hecho de que todo el universo giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Que era justamente una visión cristiana de cómo se había configurado el mundo. En ese caso, vemos que del medievo surge este sistema inquisitivo. Dice, la figura del ciudadano acusador desaparece, queda disminuida, y la iniciación de la actividad necesaria para la actuación del derecho penal queda en manos de un juez acusador. Es decir, acá empieza a emerger lo que se conoce como el juez inquisitivo. Es decir, la determinación, dice, los ámbitos objetivos y subjetivos de la acusación corresponde a la persona que al mismo tiempo acusaba y juzgaba. En el sistema inquisitivo se concentra en un funcionario como es el juez el rol de la persecución o la averiguación o la inquisitio, como se dice, y también el rol del fallo. La investigación de los hechos y la determinación de las pruebas, dice, correspondía justamente al juez. Uno de los elementos y por lo que históricamente se ha reconocido en este sistema, y que obviamente trajo también efectos devastadores respecto al derecho de las personas, es el uso de la tortura como medio para conseguir la confesión. Una expresión del sistema inquisitivo acá, por ejemplo, en nuestro país, ha sido en su manera, en forma eclesiástica, el Tribunal del Santo Oficio. Un ejemplo de juzgamiento vía el sistema inquisitivo fue el caso del Túpac Amaru, por ejemplo, que fue justamente juzgado bajo las reglas del inquisitivo. Es un caso concreto, ¿no? Acá, por ejemplo, se rompe el tema de la congruencia entre acusación y fallo. No tiene lugar, pues el acusador, que es el juez, podía determinar en cualquier momento de qué y a quién acusaba y juzgaba, ¿no? El juez se dedica fundamentalmente a lo que es la inquisitio o averiguación de la verdad. Que en principio la averiguación de la verdad como tal, como una finalidad teleológica del proceso, no está mal, pero el que se encargaba justamente de la función de indagar y averiguar qué es lo que había sucedido con un hecho concreto era el juez, ¿no? Acá se dice pues que los poderes del acusador del juez son absolutos frente a un acusado que está indefenso. Es decir, uno de los elementos del sistema inquisitivo es que no se dota de derechos, por ejemplo, al imputado para defenderse de una acusación. No hay verdaderas partes. El acusado no es un sujeto de derechos, ¿no? De deberes y derechos, sino el acusado en el sistema inquisitivo es un objeto de la actuación del juez. Una de las características justamente de este sistema acusatorio. Una expresión concreta del sistema acusatorio es la ordenanza del año 1670 dictada en Francia, que resume cómo era el procedimiento de carácter inquisitivo y que posteriormente tuvo una redacción a partir de la Revolución Francesa que genera otro tipo de modelo que también nos ha influenciado a nivel latinoamericano, como es el modelo el MIC. Este reglamento de 1670
señalaba como procedimiento. La causa empezaba por una denuncia, el juez desarrollaba la instrucción, y ustedes recuerden el nombre mismo, ustedes lo van a identificar con el procedimiento del año 40, la instrucción, donde el juez tomaba informes, se hacía comparecer a testigos, los interrogaba por separado y en secreto hacía que el escribano consignase por escrito sus declaraciones. Es decir, toda esa información y averiguación que hacía en la instrucción, este juez con poderes de inquisitio, ¿no?, era documentado mediante actas, ¿no? Ahí, por eso recorre el famoso elemento característico del inquisitivo, como es el tema de la escrituralidad, como un elemento característico, si se quiere, de este tipo de modelo inquisitivo. Luego pasaba su instrucción al procurador del rey, ¿no?, que era quien acusaba. El procurador del rey, que era una suerte de fiscal del rey, toda vez que ustedes en esa época, el poder jurisdiccional, si se quiere, estaba concentrado en la monarquía. No había lo que en el futuro después se dio la Revolución Francesa, el tema de la separación de poderes. Acá había una concentración de la monarquía respecto a la administración de justicia. Si ustedes ven el procedimiento, parece que ustedes pueden recordar o pueden retornar a los procedimientos del año 40. Los jueces dicen, una vez que se hacía la instrucción, este procedimiento en esta ordenanza del año 1670, era elevado los autos a otro juez, ¿no?, que se encargaba de irse y volvía otra vez a interrogar al acusado y podría incluso optar por someterlo a tormento. El tormento ha sido uno de los elementos que ha recorrido mucho el sistema inquisitivo. Dice, luego con las actuaciones escritas sentenciar, ¿no? Emitían sentencia, no motivaban, no decían las razones por las que llevaban a una conclusión y simplemente utilizaban esta frase, dice, lo sentenciamos o lo condenamos como resultado de la causa, nada más. Ese era todo el tipo de razonamiento que podía expresarse en una sentencia que devenía en este tipo de sistema de carácter inquisitivo. Una reacción al sistema inquisitivo, justamente, aparte de la Revolución Francesa que trajo cambios y cuyos efectos incluso se siguen viviendo hasta nuestras épocas, que trajo, por ejemplo, el acceso de la burguesía al poder, el cuestionamiento de la forma como estaba estructurado el Estado, ¿no?, en esta de la realeza. Justamente uno de los factores que también fue atacado por la Revolución Francesa fue la ordenanza del año 1670 que acabamos de reseñar. Se propuso un sistema mixto, que es lo que ha pervivido y se expresa concretamente en el Código del año 40. Estamos hablando, miren, 1789, que creo que es la fecha en que se dio esta revolución, o inició este proceso de Revolución Francesa, ¿no? Que si bien dice echó por tierra la ordenanza de 1670, sin embargo no lo pudo suprimir completamente, por eso que se mantiene el inquisitivo, donde todavía hay un juez que indaga o averigua lo que ha sucedido respecto a una imputación, y sin embargo entra a un sistema mixto de juzgamiento, ¿no? Este sistema mixto ha pervivido y se ha expresado, por ejemplo, a nivel del derecho comparado, en el Código de 1873, que fue dictado para Austria, en España el Código de 1882, que aún sigue perviviendo, el famoso Código de Enjuiciamiento Penal, en Noruega en 1887, la Ley Constante de Francia en el año 1897, es decir, un sistema mixto que tenía un peso preponderante desde ese siglo XIX al siglo XX. Estos cuerpos legales facilitan en general una primera etapa de instrucción y después una etapa de juzgamiento. En la etapa de instrucción, el juez hace o averigua o indaga la denominada verdad. El modelo mixto se expresa también en nuestro Código de Procedimiento del año 40, que tiene dos manifestaciones, en este caso, en el proceso ordinario, ¿no?, que es el clásico proceso mixto, modelo mixto, donde hay una intervención de alguna forma todavía limitada del fiscal, ¿no?, pero un rol preponderante en el rol de instrucción, en la etapa de instrucción del juez. Pero ya donde se convierte prácticamente en un retorno casi al modelo inquisitivo es el proceso sumario, donde el juez investiga, por el decreto legislativo 124, el juez como el fiscal se dedican a investigar y después el juez falla. Es decir, si bien es cierto que el modelo del año 40 se expresa concretamente un modelo mixto, en el decreto legislativo 124, al haberse anulado el juzgamiento, retornamos nuevamente a una expresión que hasta ahora sigue vigente, como es el decreto legislativo 124 expresado en el proceso penal sumario. Esto para entender más o menos cómo ha sido el desarrollo de este tipo de modelos hasta nuestras épocas. Lo que se ha planteado a partir del desarrollo de este sistema modelo acusatorio
mixto porque es inquisitivo y acusatorio, justamente es este modelo que vamos a desarrollar y que de alguna manera se expresa en sus aristas principales en el Código Procesal del año 2004. El sistema acusatorio moderno, ¿en qué se basa? En que redefine roles, ¿no? Es decir, le entrega la potestad y la facultad de investigar y de acusar a una institución como es el Ministerio Público o la Fiscalía, y el juez se dedica y tiene dos labores en dos etapas importantes. Una es controlar la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público, ¿no? Y también de la policía, y también tiene el rol de fallo. Esta es la base, si se quiere, que define el modelo acusatorio. Cuando hay intromisiones de la labor del juez a la labor de la Fiscalía, por ejemplo, ya el sistema de alguna forma empieza a tener problemas, ¿no? Por eso que se dice sistema acusatorio, que es el principio que fundamenta este modelo, es la división de roles, ¿no? Una expresión bien concreta. Tú, fiscal, te dedicas a investigar y te dedicas también a presentar una acusación si tienes un caso concreto para llevar al Poder Judicial. Tú, juez, te dedicas a controlar, por lo menos en una instancia determinada o una fase del proceso, la legalidad de la actuación y la constitucionalidad de la actuación del Ministerio Público en una determinada etapa. Y también tienes un rol de fallo. Es decir, en el modelo acusatorio el juez ya no va a investigar, ¿no? Eso se radica justamente a partir de este sustento conceptual, ideológico y de principios, como es el tema del principio acusatorio que sustenta justamente toda esta armazón que en estos momentos se desarrolla y se expresa en el Código Penal del año 2000, Procesal Penal del año 2004. ¿No? Y acá señalamos, como ya como referencia, dónde se instala este proceso más o menos moderno, tiene datas recientes. Se expresa, por ejemplo, en el Código Procesal Penal italiano del año 1988, es decir, este sistema, ¿no?, moderno tiene, estamos hablando 30 y tantos años. Y también en este Código Procesal Penal italiano se sustituye la denominada instrucción formal que la dirige un juez de instrucción por lo que se conoce ahora como la investigación preparatoria, ¿no?, a cargo del fiscal o a cargo del Ministerio Público, ¿no? A quien se le dota justamente esas facultades para investigar. Concretamente a nivel europeo tenemos Portugal, que también hace su reforma a este modelo, se orienta a este modelo acusatorio en el año 1991, y como tendencia en Europa, casi ya muchos estados, muchos países han desarrollado este tipo de modelo. Ya a nivel latinoamericano, ya como referentes concretos tenemos, creo que es el proyecto más ambicioso a nivel de Latinoamérica, lo ha desarrollado Chile, ¿no?, desde el año 2001, que ha sido también una reforma procesal bastante agresiva, que ha podido, y también de alguna forma sus experiencias, ¿no?, han podido ser captadas para ser desarrolladas, aplicadas, obviamente de acuerdo a la realidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Y también tenemos en Colombia y en Perú, con el Código Procesal del año 2004, que se empiezan, como ustedes tienen conocimiento, a implementar como una experiencia piloto en el año 2006 en el Distrito Judicial de Huaura, donde se hace un primer laboratorio de experimentación para ver cómo este modelo empezaba a funcionar, toda vez que, como señalo, era todo un cambio de mentalidad, porque al juez de instrucción le decía: tú ya no vas a investigar, el que va a investigar es el fiscal, tú tienes un rol a partir de este modelo, tu fiscal tienes otro rol, ¿no? Este tema ideológico en los fiscales, que están acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con el Código de Procedimientos 40, donde decían, ellos presentaban la denuncia y simplemente el juez de instructor es el que se encargaba de la indagación o la averiguación en los procesos ordinarios, el fiscal no tenía una labor activa o proactiva, ¿no? Yo recuerdo, porque he trabajado en el modelo, y sigo trabajando en el modelo en el año 40 también, donde los fiscales dejaban su denuncia, y cuando se les pedían algunos elementos mayores de convicción para desarrollar un proceso penal, por lo menos en la etapa de instrucción, decían: no es mi rol, acá el que se dedique a investigar es el juez, instructor, no me corresponde. Y el Código de Procedimiento justamente señala eso, ¿no? Entonces, este cambio, ahora estos fiscales de esa naturaleza que justamente le dejaban que el juez investigara todo, les cae pues este poder en la cabeza, ¿no? Y tiene que hacer una redefinición conceptual justamente y entender e internalizar cuál es su rol dentro de este sistema de carácter acusatorio. Pero también este modelo de carácter acusatorio que redefine roles también le dice al juez que se dedica a investigar la verdad, ¿no? Le dice: tú tienes un rol, ¿no? Te van a proveer de información y tú solamente vas a, obviamente en instancias que te correspondan,
vas a emitir un fallo. Pero ahí el juez indagador, inquisidor, que todavía se mantiene con en la cabeza por un tema ideológico, dice, pero el fiscal hace mal su trabajo. En consecuencia, yo también, como hace mal su trabajo, yo voy a sustituirlo, ¿no? Las partes no presentan bien su caso, yo voy a sustituirlo, porque por encima está el tema de la verdad. Que puede sonar muy bien, porque efectivamente todos queremos conocer la verdad de un caso concreto, pero en el sistema como tal, ¿no? Y se empiezan a romper los roles y el sistema empieza a ser y puede entrar justamente en crisis porque el tema ideológico y conceptual no se ha desarrollado y no se ha internalizado los principios y justamente el tema de la separación de los roles. Y esto se va a ver, y es parte justamente de uno de los avances y las marchas y contramarchas justamente de este proceso de reforma procesal penal. Vamos a ver ahora. En general, para entender y cómo entrar en este tema de definición de roles en el sistema acusatorio, lo vamos a graficar en el proceso común. Cómo ahí se va a expresar el sistema acusatorio a partir de roles genéricos que tiene un juez y que tiene un fiscal en cada fase que está señalado o diseñada en este proceso común. Por ejemplo, el tema de diligencias preliminares, ¿no? Una de las fases que señalan algunos forma parte, y el código también forma parte de la investigación preparatoria. El rol en la diligencia preliminar es un rol fundamental, ¿de quién? Del fiscal. El fiscal es el que interviene, que hace una diligencia preliminar. ¿Cuál es la finalidad de una diligencia preliminar para el fiscal? ¿No? Determinar, individualizar a la persona a quien le estoy imputando un hecho delictuoso con una calificación jurídica y asegurar fuentes de prueba, ¿no? Esos son los objetivos, ¿no?, que se tiene que buscar en la diligencia preliminar. Sin embargo, como todavía los fiscales están con el chip en la cabeza de la diligencia preliminar larga que se hace en el nuevo modelo procesal, en el código del año 40, una diligencia preliminar se extiende, ¿no?, hasta las calendas griegas. Pero la norma dice, mira, tu diligencia preliminar, señor fiscal, que tienes unos objetivos concretos donde tú vas a desarrollar un rol, donde tú todavía no tienes un control judicial, que es lo que te va a diferenciar de la investigación preparatoria, le dices, tú tienes un plazo determinado. Tienes 20 días, decía el código anterior, ha salido una modificatoria, te dice, tienes 60 días para hacer tu diligencia preliminar, ampliable por un criterio jurisprudencial, hasta 120 días. Ese es tu tope máximo. Si tú te pasas de ese plazo, ¿no?, obviamente ya estamos en un momento de infracción de derechos fundamentales, como por ejemplo el plazo razonable dentro de lo que es una diligencia preliminar, y ahí recién entra e interviene el juez de acuerdo a su rol de garantías. Básicamente en esta etapa de diligencias preliminares e investigación preparatoria, el rol del juez de investigación preparatoria es un rol garantista, ¿no?, de controlar la constitucionalidad de los actos de investigación del Ministerio Público y también de la intervención de la policía, ¿no? Al juez en concreto no le interesa si vas a encontrar tú si este señor es presunto responsable contra quien vas a formular una acusación, porque no es mi labor, pero sí mi labor corresponde controlar dentro de esas funciones que tú tienes, ¿no?, que no violes derechos fundamentales. Es lo principal. Y también darte medidas cautelares. Obviamente usted, bajo la regla de jurisdiccionalidad, es el juez el que dicta medidas cautelares o limita derechos fundamentales en lo que se le ha asignado vía la Constitución y también vía el Código Procesal Penal, como por ejemplo una detención preliminar, una limitación de derecho fundamental fuera del supuesto de flagrancia. Pero el dominio y el señorío en esa diligencia preliminar la tiene el Ministerio Público, porque es su rol. Es su rol. Ahí no interviene. Tanto es su rol del Ministerio Público, el Ministerio Público en la etapa de diligencia preliminar, por ejemplo, la puede, si no encuentra que no hay un hecho delictuoso, no puede identificar a la persona, el fiscal de por sí puede decir, ¿sabe qué, señores? Yo como fiscal decido cerrar esta investigación. Y no necesito un mandamiento judicial para que en el tema de diligencias preliminares él cierre la investigación. Él tiene el señorío de la diligencia preliminar. Él de por sí cierra esa investigación. O en su defecto, si el fiscal considera que en diligencia preliminar ha logrado establecer un hecho punible, o ha construido un fáctico contra alguien, ha delimitado el carácter delictuoso, que sería una suerte de tipificación,
ha individualizado a la persona contra quien le lanza esa imputación, ha asegurado fuentes de prueba, ha realizado, ¿no?, actos de investigación urgentes e inaplazables, es decir, ya ha logrado la finalidad de la diligencia preliminar, y el fiscal sí tiene la posibilidad de hacer lo siguiente: formalizar una investigación preparatoria, ¿no? ¿Qué implica esto? Que en su rol el fiscal va a dictar una disposición de formalización de investigación preparatoria, donde justamente va a delimitar el cargo que le está imputando a esta persona, ¿no?, la calificación jurídica y todas las actuaciones que va a realizar en esta etapa de investigación preparatoria. Esa comunicación que le hace el fiscal al juez, ¿no?, automáticamente el juez ya ingresa en su rol de control, ¿no?, de que se respeten las garantías del imputado en esta etapa de investigación preparatoria, ¿no? Es decir, en esa etapa ya el juez, así como limitadamente pudo hacer un control de diligencias preliminares, en investigación preparatoria el nivel de intervención judicial va a ser mayor. Esa investigación preparatoria, por ejemplo, el fiscal, para concluir esa investigación, será por mandamiento judicial. ¿Cómo concluye una investigación preparatoria un fiscal? Si no encuentra elementos para acusar, el fiscal puede solicitar un sobreseimiento, y es el juez el que, si considera, ¿no?, que está correcto ese sobreseimiento, cerrará. Es decir, la investigación preparatoria siempre se va a cerrar con una resolución judicial, siempre, porque ya hay una intervención directa justamente del juez de investigación preparatoria. Ahora, ¿cuál es la finalidad genérica de una investigación preparatoria? La finalidad genérica de una investigación preparatoria es ver y determinar si el Ministerio Público está en la posibilidad de que, después de hacer la investigación, puede presentar una acusación contra este investigado para llevarlo a un juzgamiento, ¿no? Si logra concretar una acusación, la someterá esta acusación a un control también de legalidad, de constitucionalidad del juez de investigación preparatoria, en otra fase que se conoce como la etapa intermedia, donde sigue existiendo un rol de control de esa acusación, un rol saneador que va a tener el juez de garantías o de investigación preparatoria para decir: mira, señor, esta acusación reúne los requisitos formales y de fondo para ser llevado a un juzgamiento, ¿no? Una etapa importante, ¿no?, de la etapa intermedia. Pero miren los roles, ¿no? El juez de investigación preparatoria no va a decir en ese control de acusación en la etapa intermedia si este señor es responsable o no. Simplemente va a decir que existen fundados elementos para que esta persona sea llevada a juicio, porque él no va a ser quien va a emitir un fallo, ¿no? Concluida esta parte, si esta acusación formal ha cumplido los requisitos, ¿no?, para ir a un juzgamiento, ¿no?, con respecto a esta persona, bueno, ahí, en ese momento, deja de tener ya la actuación el juez de investigación preparatoria, que miren, está presente en las tres etapas: diligencias preliminares, más limitado, abiertamente la investigación preparatoria y también en la etapa intermedia del control de garantías, ¿no? Culminada su función, sanea la acusación, dictado el auto de enjuiciamiento, ya le corresponde, este juez sale del escenario, ¿no?, y entra un juez, ¿no?, que no sea, si se quiere, algunos dicen, contaminado con toda esa información en la que se ha mantenido presente durante la investigación preparatoria, ¿no?, o la etapa intermedia, y entra un juez, ¿no?, que va a realizar el juzgamiento, ¿no? La idea es fundamental, y lo vamos a ver en la parte de cómo se concreta, porque en el momento que le estoy desarrollando eso estamos concretando principios, ¿no? Allí se está concretando el juez imparcial, ¿no?, la regla de juez imparcial. Es el juez de juzgamiento que, conocerá el caso, llevará a cabo el juzgamiento hasta decidir la situación jurídica del acusado mediante una sentencia que podrá ser condenatoria y podrá ser absolutoria, pero el rol de la acusación, ¿no?, y de mantener su teoría del caso en el juzgamiento sigue siendo del fiscal. El juez lo que hace en el juzgamiento va a dirigir el debate, va a aplicar los principios, ¿no?, va a hacer que las partes contiendan ahí y al final va a tomar una determinación mediante una sentencia, ¿no? Todo esto es pura aplicación de principios, ¿no? Pura aplicación de principios en sus expresiones concretas. Ya tenemos pues graficado lo que son las fases del proceso común, el proceso típico, si se quiere, del modelo procesal penal expresado en el Código del año 2004.
Ahora, ¿qué son los principios? ¿No? Muchos entendidos en la materia hemos escuchado principios generales del derecho, ¿no? O por principio, dice, los principios son reglas, ¿no?, de un nivel alto de abstracción, que se reconocen en la doctrina como guías, como faros, ¿no?, como directrices, ¿no?, para las partes, concretamente en este proceso penal acusatorio. Son orientaciones que nos pueden permitir resolver y nos pueden dar claves de aplicación y también claves de interpretación cuando tengamos algún conflicto de tipo normativo. Porque, ojo, en este Código Procesal Penal de 2004, en esta ley última que ha salido, esta ley última, ha hecho una serie de modificaciones, ¿no?, a raíz de la parte de su aplicación práctica, ¿no? Pero eso se tiene que resguardar y tiene que compatibilizarse justamente con estos principios, con estas guías, que tienen sustento de carácter constitucional, ¿no? Estos principios, nosotros estamos manejando en este momento, estamos trabajando en dos códigos. Ustedes como abogados, como fiscales o como jueces, están en dos códigos. Están en el Código Procesal del 2004, en el caso de Lima, Callao, Cono Norte, aplicándose para delitos de administración de justicia, pero sin embargo también tienen un código del año 1940. Estos principios que de alguna forma se han estructurado en el Código Procesal Penal del 2004, ustedes no lo van a ver obviamente en el Código del año 40. Esto implica que yo estos principios del 2004 los tenga que hacer extensivos y aplicar supletoriamente al Código del año 40, formalmente no corresponde. Formalmente no corresponde porque no hay una norma de revisión donde nos diga aplíquese supletoriamente al Código del 40 del Código del 2004. Sin embargo, eso no es un problema. ¿Y saben por qué? Porque los principios que están en el Código Procesal del 2004, que han aterrizado ahí, devienen directamente de la Constitución. Es decir, cuando yo recojo principios y lo aplico a este modelo que se está cayendo a pedazos, si se quiere, del año 40, lo que estoy haciendo es una aplicación, ¿no?, de la Constitución respecto a el respeto de garantías fundamentales de un procesado o de las víctimas en un proceso judicial determinado. Por ejemplo. Pero hay que saber manejar estos principios para poder aplicar y también para que no haya luces para interpretar. Yo les pongo un caso concreto. Cuando se dio este tema el caso de los delitos de lesa humanidad, ustedes recordarán esta sentencia que emitió la Sala Penal dirigida o presidida por el doctor Villestein, donde algunos decían, el fiscal propuso que era delito de lesa humanidad los acusados del Grupo Colina, ¿no? Uno decía, lo propuso pero de forma limitada, decía uno, la acusación, ¿no? Y otro dijo, no lo ha propuesto. No, la acusación no estaba estructurada, si este delito, que eran delitos graves, como asesinatos, tenían la característica de lesa humanidad, ¿no? Es decir, la discusión era en torno a si en la acusación estaba pues, justamente eso, que es importante porque en la acusación se tiene que expresar algo, en la acusación hay una pretensión de condena y una calificación jurídica del hecho punible. Sin embargo, el tema, algún doctrinario dijo, bien, a mí me parece que efectivamente la acusación, ¿no?, hay un planteamiento ahí medio no muy claro de que estos hechos imputados eran delitos de lesa humanidad. Ya, vamos a asumir que eran delitos de lesa humanidad. Pero la pregunta es, y decía, este doctrinario, así, bueno, el juez del Poder Judicial decía, lo importante de esto es, esta pequeña porción de la acusación donde decía que esto era de lesa humanidad, ¿fue sometido a contradictorio? Eso me parece, y él dice, esto es lo que me parece más relevante. Es decir, la parte tuvo oportunidad de defenderse de esta pretensión del Ministerio Público y si se generó contradictorio, porque si no se ha generado contradictorio sobre este tema, sobre esta controversia, hay una afectación al debido proceso. Aplicación directa de principios. Y este proceso podría haberse viciado. Es decir, los principios nos permiten una suerte de binoculares para observar y monitorear cómo se está llevando un debido proceso o lo contrario, no se está llevando un debido proceso, ¿no? Y estas reglas no solamente hay que saberlas, como yo lo dije al inicio, teóricamente, sino hay que saberlas internalizar. Este juez experimentado, ¿no?, en la práctica estaba aplicando justamente un criterio para monitorear si en este proceso lo relevante para él había sido sometido a contradictorio. Aplicación directa de un principio, ¿no? Bien. Por eso que los principios pues son faros, son guías, ¿no? Son instrumentos de interpretación
Cuando nos encontramos en problemas con una norma no procesal penal y decimos cómo se aplica esta norma, ¿no? Parece que la interpretación literal nos lleva a esta dirección y otra interpretación teleológica nos lleva a otra dirección, ¿no? Y ahora vamos a ver, y entremos al tema del principio. ¿Qué quiso? ¿No? ¿Qué principios podemos aplicar para interpretar mejor esta norma? Y ahí entramos a estas reglas, a estos faros, que justamente son los principios que sustentan, en el caso concreto, el modelo procesal penal del año 2004. ¿No? Y eso es lo que más o menos vamos a desarrollar y cómo es la aplicación concreta. Dentro de 5 minutos del terremoto, ¿ya? Bien anunciado. Mire, por favor. Y vemos acá fundamentos del sistema acusatorio. Y acá están todos los principios que vamos a desarrollar. ¿Dónde se encuentran estos principios? Concretamente en el título preliminar, ¿no?, del Código Procesal Penal. El acceso a la justicia. Un primer principio. La justicia penal debe ser gratuita, ¿no? Por lo menos en la justicia penal, ¿no?, hay una regla y un principio que el acceso debe ser gratuito. Las excepciones están en el Código Procesal Penal en algunos casos donde se cobran a veces los costos y las costas y los procesos que tienen que ver con delitos de persecución de carácter privado, como las querellas. Como el principio de disposición, ¿no?, opera en las querellas, porque yo como ofendido o como afectado por una imputación difamante soy el titular de acusar o perseguir, y si no quiero tampoco lo hago, y si lo hago y logro una sentencia, ¿no?, también tengo derecho a cobrarle a la otra parte lo que me he hecho gastar, o si pierdo también tengo que pagar justamente por ese proceso. Esa es como excepción, pero como regla y como principio general, ¿no?, la justicia es gratuita. Ahora, dentro de un sistema como el nuestro, con bastantes falencias económicas, ¿no?, lo ideal justamente es proporcionar un sistema para todos, y básicamente orientados a los sectores más marginados y más pobres, que no tienen posibilidad, pues, incluso ni de pagar un abogado. Es decir, hay un sentido social en el hecho de que la justicia sea gratuita. Pero ojo, esto no significa, y ahí utilizando una regla de lo que es el principios en el derecho no civil, no hay que amparar, pues, el abuso del derecho, ¿no? Hay que ser razonable. Por ejemplo, cuando alguien dice, señor juez, quiero que usted me dé copia del expediente, ¿no? Y de pronto estamos en un juzgado que ni siquiera tiene papel ni tinta, ¿no?, para su propio trabajo común y diario. Entonces alguien dice, señor, la justicia es gratuita. No tenemos plata, bueno, que lo pague el juez, ¿no?, o que lo pague el secretario. Porque esa es una realidad. Es decir, si bien tenemos la regla, entonces lo que se solicita dentro de una perspectiva de no abuso del derecho es que la solicitud de copias, por ejemplo, sea una solicitud razonable. Se le puede decir, señor abogado, ¿qué piezas usted requiere para su defensa? Dirá, pues, tales piezas, ¿no? Señor abogado, no nos pida, pues, que le fedateemos eso, depende de lo que usted solamente lo requiere para su defensa, ¿no es verdad? Entonces le vamos a entregar a usted copias simples, porque es su derecho. Criterio de racionalidad de acceso a la justicia, ¿no? El año pasado, me parece, bueno, en Lima, en la justicia privada, comercial, ahí sí se cobra por copias, ¿no? Hay que pagar por cada copia, pues, pero en la justicia penal no. Pero bueno, en Lima inventaron un interesante procedimiento donde, por ejemplo, para evitarle más gastos al Poder Judicial, decía usted pagaba sus tasas por la copia, ¿no? Y el juez inteligentemente, en vez de programar una fecha para que usted venga a recoger las copias, sea su cola, que imagino muchos de ustedes han vivido, yo también lo he vivido como abogado, ¿no?, para recoger las benditas copias, un juez se le ocurrió y dijo, vamos a enviarle a su oficina, a su domicilio procesal, la copia, con un courier, de tal forma que darle con rapidez, entregarle toda la información que solicite. Bueno, entonces un día yo trabajo en la Corte del Callao, llegó un abogado y me dijo, me solicita que le envíe una copia de un expediente que era como 3 tomos, ¿no?, y quería por duplicado y que se lo lleve a su domicilio procesal porque tenía entendido que en Lima estaban aplicando justamente este servicio, ¿no? Obviamente, si bien es cierto, reconocemos que la justicia es gratuita, hay que tener algunos criterios de razonabilidad y ya nos están dando espacio para el tema del simulacro.
sé que ustedes vienen de trabajo, vienen haciendo un esfuerzo, ¿no? Como todos los litigantes, jueces, fiscales, operadores, así que vamos a tratar de concentrar esto y ser lo más productivo esta sesión. Ya hemos visto el tema de la gratuidad de la justicia y la variante, ¿no? Como opinión, no hay que abusar tampoco de esto por el tema de falencia económica a veces del Poder Judicial o de la propia Fiscalía, no por el tema de acceso. Pero es obligación del Estado de proveer justamente asegurar este derecho del acceso a la justicia como en su expresión justicia gratuita. El juicio previo es otra regla que también está inserta en el modelo penal, procesal penal. Algunos han señalado que cuando se dice juicio previo es que debe haber un juicio oral previo para emitir una sentencia. Este es un primer nivel de interpretación. Pero ya en un tema más profundo, cuando se dice juicio previo, se está expresando como principio de que tiene que existir todo un proceso de razonamiento lógico, jurídico, fáctico del caso concreto para poder resolver en una sentencia condenatoria o absolutoria, ¿no? Hay que entender el juicio previo, y lo señala Alberto Bilder en un libro de Derecho Procesal Penal, uno de los teóricos más reconocidos en el derecho procesal, que así hay que conceptuar el juicio previo, no solamente como un tema instrumental y de juzgamiento, que es un derecho también, obviamente, porque no puede haber sentencia sin un juzgamiento, ¿no? Pero el juicio previo implica algo mucho más allá, que debe existir todo un discernimiento para llegar a una conclusión, todo un juicio lógico, jurídico, fáctico, para llegar a una conclusión en el que en esa conclusión se determine si el juzgado o el acusado es responsable o es inocente de los cargos que le está imputando la Fiscalía. A eso se refiere con juicio previo. El juicio tiene que ser oral, ¿no? El tema de la oralidad es una de las reglas rectoras, no solamente para el propio juzgamiento, sino también para la propia actuación de la prueba, ¿no? La oralidad. La idea de la oralidad como un instrumento de comunicación, lo que permite es que discurran y se expresen a partir de él otros principios. Por ejemplo, el principio de inmediación, ¿no? Y lo vamos a desarrollar. Es decir, la oralidad va a dejar que crear el escenario para que discurra la inmediación en la actuación de la prueba, es decir, el acercamiento del juez cuando la prueba fluye en juicio oral. ¿Cómo fluye en juicio oral? Mediante la herramienta de la oralidad. La oralidad, ¿no? A diferencia de lo que es el sistema escritural, que es una suerte de base o cimiento del sistema inquisitivo mixto, donde todo es escritural y donde se expresa con mayor magnitud, es en el juicio, en la instrucción, en el procedimiento ordinario del año 1940. ¿La escrituralidad como tal es malo? Tampoco creemos que la escrituralidad también es un instrumento de comunicación, ¿no? Sino que lo que trata de hacer este modelo oral es ubicarlo en su contexto. La oralidad lo que va a permitir, probablemente, es que el uso de la escritura sea más reducido, pero la oralidad no desaparece la escritura, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un peritaje que viene en un documento. En juicio oral, ese documento, que es parte de un escrito, tendrá que ser oralizado en juicio oral. O sea, lo escrito se convierte en prueba mediante su oralización en juicio oral frente a un juez, ¿no? Por ejemplo, esto del sistema de audiencia justamente se privilegia la oralidad, pero la oralidad hay que contextualizarlo, no hay que entenderlo que el juicio oral es un tema solamente de discursos, que quien habla bonito, ¿no?, va a convencer o persuadir al juez. Es cierto que la actividad probatoria en concreto tiene como finalidad persuadir al juez y generar una certeza frente a lo que se conoce como una teoría del caso, desde la perspectiva del Ministerio Público y desde la perspectiva de la defensa, si lo tiene para refutar la teoría del caso del Ministerio Público. Pero esto no hay que simplemente asimilarlo como una suerte de solo discurso, nada más, porque ese proceso de discurso, de presentación de hechos, porque lo que uno presenta, ¿no?, al juez son hechos en su formalización lingüística, en una construcción lingüística, ¿no?, expresado en afirmaciones que tienen que ser acreditadas justamente con los medios de prueba que van a ser actuados en juicio oral. Pero no basta solamente quedarse en el nivel de discurso, sino el juicio oral, y esta herramienta de la oralidad solamente sería aparente,
porque el juez tiene la obligación de hacer la contrastación frente a lo que las partes me han expuesto oralmente. ¿Y dónde contrastamos? ¿Cómo hacemos la verificación? Mediante la prueba. Eso es fundamental. Si no, simplemente sería una suerte de engaño, y ahí es el error que a veces yo veo que son en los cursos de litigación oral, se enseña pues cómo hablar bonito frente al juez, ¿no? Y es solamente una parte. Yo le digo cómo hablar mejor, cómo razonar, cómo argumentar oralmente mejor y cómo presentar mi prueba frente al juez. Porque al final mi discurso se queda en el aire si yo no tengo un asiento probatorio, en medios probatorios, reitero, objetivos. Un testimonio, una prueba instrumental, etc. Si no, solamente se queda en el vacío. Por ahí, alguien planteó la loca idea de que como todo esto es oral, yo solamente escucho lo que me dicen las partes, y si las partes me persuaden de sus planteamientos, yo en base a eso resuelvo. Y la pregunta es, ¿con un discurso yo no te puedo engañar? ¿No? Si tú no has hecho un mínimo de verificación, ¿no?, de lo que te están diciendo las partes, ¿no?, puedo llegar justamente a eso. Es una distorsión, pienso particularmente, de la oralidad. Hay que escuchar a las partes, hay que discurra la oralidad, pero el juez, ¿no?, como director del proceso, tiene que hacer también su propia verificación a partir de lo que obviamente las partes me han propuesto como afirmaciones, ¿no? Entonces, este es un tema que hay que tenerlo con mucho cuidado. La documentación de los juicios. Por ejemplo, en un juicio oral, un fiscal apeló una resolución judicial. Y lo que hizo fue pedir justamente copia de esa resolución que había sido dictada oralmente en audiencia para poder hacer la fundamentación. Lo que hizo el juez es entregarle un video, porque se había documentado esa actuación oral de las partes mediante un video, como me están firmando en estos momentos, ¿no? Y de repente para algunos pues será útil un video y poder examinar y poder interponer el recurso correspondiente. La cuestión es que esto llegó, ¿no?, a la Suprema, y la Suprema ha señalado que todavía la Constitución dice que las resoluciones son escritas, textualmente, ¿no?, textualmente. Y lo que trae en este caso, en los juicios orales, es una forma de documentar, no estrictamente escrita, pero es otro documento que sería, por ejemplo, un video, o por ejemplo sería un audio. Entonces, por ahí alguien, en otro caso concreto, se elevó a la Suprema, en un recurso de casación, me parece, todos los audios y los videos en una corte. Llegó a la Corte Suprema, y cuando los jueces supremos dijeron, bueno, ¿y dónde están las resoluciones que vamos a pronunciarnos? Dijeron, acá toma tu USB, ¿no?, acá hay un video, o toma tu CD. Entonces, como nuestros supremos se reconoce, por estar ahí, por el tiempo que ha pasado en la Poder Judicial, es la sabia razón experimentada, dijeron, ¿y dónde está mi resolución por escrito? Yo no voy a escuchar este audio, ni este video. Que me documenten esta información. Así que bajaron al juez de primera, a los jueces que emitieron ese audio, o ese video, y le señalaron, ustedes me tienen que elevar todo esto en acta. Y por ahí alguien dijo, se está dando una contrarreforma, se está atacando a la oralidad. Es decir, un video representa la oralidad, en principio, es una forma de documentar. Es una forma de documentar algo que se ha dado oralmente. Así como yo documento, ¿no?, un juicio oral con el Código de Procedimientos 40 mediante un acta, uno resumo las actuaciones, estos son documentos simplemente para, ¿no?, en este caso, transcribir lo que ha sucedido. Y particularmente la idea de la documentación, ¿no?, tratando de evitar que, obviamente, que haya mucho papel. Digo, no me hago problemas, discuto con unos colegas, digo, no me hago problemas si tú me tienes un video con una resolución interna argumentada, para yo poder decidir si, por ejemplo, estoy viendo un recurso de apelación. Pero lo mínimo que yo pido de esta información documentada es que sea nítida, que sea clara y que sea entendible. Y algunos jueces de Arequipa me contaban que cuando subían los audios de las apelaciones a los mandatos de prisión preventiva, por ejemplo, eran audios completamente inaudibles, ¿no?, porque la tecnología no les había dado una documentación lo suficientemente clara. Y ellos me decían, nos ponen unos audífonos a escuchar y no sabemos quién demonios está hablando en una causa que fue ventilada abajo.
Entonces, ¿qué hacemos? Mejor transcribir. Y empezamos la transcripción. Es decir, el uso de estos medios audiovisuales, donde de alguna forma se registra la oralidad, también va a implicar justamente que en la parte cognitiva tengamos que hacer algunos cambios. Es diferente a un niño que está en la generación digital, por ejemplo, que conoce el multimedia y todo lo demás, a una persona que es mayor como nosotros, que no nacimos con la computadora, ¿no? Darnos una información, y menos a nuestros señores jueces supremos, ¿no? Que tienen un cierto recorrido y que no están de pronto adaptados a la nueva tecnología. Es un tema que hay que resolver, pero la documentación en sí no es un elemento para atacar la oralidad. La documentación es una forma de documentar la oralidad, que es un principio que sí recorre el juicio oral, ¿no? Cuando se dio este tema de prisión preventiva, que ustedes saben que la prisión preventiva en estos momentos ya se aplica a nivel nacional, y todo hay que hacerlo oralmente, ¿no? Ya no es el juez hace la denuncia, el juez abre instrucción, por ejemplo, en el Código 40, y simplemente dicta en frío, sin escuchar a las partes, la medida cautelar de detención preventiva. Ahora se conoce como prisión preventiva. Ahora se tiene que generar una audiencia y los abogados tienen que prepararse para argumentar oralmente, y el juez tiene que decidir en audiencia. Entonces, cuando se dio este problema de la implementación inmediata, porque a partir del día 19 de agosto, que salió publicada la ley, al día siguiente, 20 de agosto de este año, ya estaba la Fiscalía enviando solicitudes de prisión preventiva a jueces que trabajaban en el viejo modelo y que no habían participado en estos temas de las audiencias y la oralidad, como sí lo hacen los que están en el nuevo modelo. Alguien por ahí dijo, bueno, vamos a hacer la audiencia de prisión preventiva, todo es oral, pero no tenemos la cámara de video, no tenemos la filmación, el audio que hay, no podemos hacer, no vamos a poder trabajar, ¿no? Entonces se le dijo, esa es la documentación, ¿no? De lo oral. Si no tiene la cámara de video, porque no hay problema de recursos, bueno, documentala por escrito. Documenta lo que se ha hecho oral en acta, como a la vieja usanza, ¿no? Y otra persona me decía, está bien, ahora se dice que la resolución es oral, ¿no? Es oral. Y yo estoy pensando, dice, si la resolución la incorpora en el acta de la audiencia, ahí pongo la resolución, y estamos discutiendo con los jueces si esa resolución lo hacemos por separado, ¿no? Esa era la discusión, entonces, el documento. O la resolución consta en el acta de la audiencia, o la resolución consta por separado. Mi respuesta es, no me importa dónde lo hagas, ¿no? Porque mientras esté en el acta o esté en una resolución aparte, bien estructurada y bien argumentada, yo tengo, ¿no?, las razones para poder, por ejemplo, interponer un medio impugnatorio. Entonces, pero esta documentación ha sido en base, sí, a la aplicación ya de un principio, que es el tema de la oralidad, y que nos permite, por ejemplo, en el caso de prisión preventiva, resolver en la misma sesión, inmediatamente, si se le da una prisión preventiva a un imputado, a quien esa prisión preventiva se lo ha requerido el Ministerio Público. Esta es una de las formas de cómo se aplica la oralidad y cuál es la utilidad de pronto, y que nos permite también de alguna forma la celeridad y la transparencia para que, al escuchar a las partes en una audiencia. El juicio público, ¿no? Como regla general, ustedes saben que todo un proceso de juzgamiento es público. Y más aún, en la Constitución dice expresamente, cuando se trata de funcionarios públicos, por ejemplo, a quienes se les ha delegado y se les ha dado facultades para cuidar de la administración pública, ¿no?, de administrar los bienes, por ejemplo, del Estado, en ese caso la publicidad se maximiza más. Es decir, que cualquier persona puede expectar un juicio público de esta naturaleza. La única excepción, ustedes ya saben, creo por conocimiento, son los delitos, ¿no?, por ejemplo, de violación sexual. En ese caso sí, una regla excepcional, ahí no opera la policía, pero como regla general es la policía. ¿Y por qué la policía? ¿Cuál es el sentido? De que uno vaya a un juicio y se ponga a ver, ¿no?, qué es lo que ha pasado ahí, en un plan así de curioseo, ¿no? El fundamento del juicio público lo señaló Mirabeau, que fue uno de los revolucionarios franceses en la época, un girondino, la Gironde. Él decía, pónganme a un juez corrupto, a un juez que sea mi enemigo, ¿no?, a un juez venal, ¿no? No importa, pero que su juzgamiento lo haga en público. ¿Por qué? Porque ¿qué permite la publicidad? Permite fundamentalmente el control ciudadano de los magistrados. Es más complicado que un juez, viendo que este juicio sea expectado por la ciudadanía,
pueda torcer la decisión, ¿no?, por intereses de cualquier tipo. Este es el fundamento de por qué los juicios son públicos, para que los ciudadanos controlen a los jueces. Ese es el fundamento que está detrás de lo que es el juicio de carácter público. El juicio contradictorio, ¿no? En un proceso penal hay posturas, hay posiciones, es lo que se conoce como las denominadas teorías del caso. El fiscal, ¿dónde tendrá su teoría del caso? Bueno, lo tendrá en su acto postulatorio, ¿no?, que es la acusación. Ahí yo imputaré a una persona de un determinado delito y yo busco que este señor, luego de un juzgamiento, haya una pretensión tengo una pretensión de condena. Y si no hay una parte civil legitimada, por la gravedad no se ha legitimado como actor civil, como se conoce en el modelo 2004, yo también seré titular o estaré legitimado como fiscal para solicitar la pretensión reparatoria, salvo que este señor se constituya y me reemplace y él sea legitimado. Pero en general, el fiscal tiene la pretensión de condena. Se dice que el fiscal es el titular de la carga de la prueba, efectivamente. El fiscal es el titular, ese que tiene que probar la culpabilidad de esta persona que está sometida a una acusación. Sin embargo, esta persona tiene derecho a contrarrestar esa acusación. Esa suerte de bilateralidad que tiene que existir en un contradictorio se tiene que desarrollar dándole justamente a esta persona la posibilidad de refutar. Alguien dirá, miren, yo no necesito refutar porque hay una presunción que está ahí de inocencia, es el fiscal quien tiene que probarme que yo soy responsable del delito que me está imputando. Está bien, es una actuación, es tu derecho, pero puedes ofrecer una teoría del caso alternativo para refutar la hipótesis planteada por el fiscal, ejerciendo justamente tu derecho al contradictorio, que va a implicar obviamente que se contienda en este juicio oral, ¿no?, frente al juez, obviamente, estas propuestas de teorías del caso. Si yo como abogado defensor ofrezco una teoría del caso alternativa a la del fiscal, esa que tengo la presunción de inocencia, ¿no?, sin embargo, ahí la inversión de la carga de la prueba sí va a parar. Tendría yo que acreditar esos hechos para contrarrestar la acusación fiscal, tendría que ofrecer mis medios probatorios. ¿Cómo se va a contender concretamente en un juicio oral mediante la aplicación del contradictorio cuando empiezan a chocar los medios de prueba que al momento de actuar se convierten en prueba mediante la regla de la oralidad? Entonces es importante que se mantenga el tema del contradictorio, que se le dé la oportunidad, ¿no?, de refutar a las partes, ¿no?, cuando obviamente el juez entra cuál es el objeto del debate probatorio. Es decir, ¿cuándo se viola el contradictorio? Cuando un juez le dice, señor abogado, cállese la boca, no intervenga, le limito. O igualmente para el fiscal, ¿no? Viene un juez un día que se raya ese día y ese día está con los 1000 demonios y no quiere hacer caso a nadie. En el fondo lo que está afectando es el derecho a contradecir la tesis del fiscal. Un juez que actúa de esa naturaleza, obviamente el abogado tiene los mecanismos para poder, ¿no?, pedir que se aparte de un juzgamiento, ¿no? Por lo menos, no intencionalmente, pero ahí hay una actitud de quebrar el contradictorio. Y es fundamental que todo lo que se discuta, todo lo que se debate sea justamente toda la postura de las partes de acuerdo al objeto que se va a debatir, valga la redundancia, en un juicio oral. Una regla, el contradictorio. Y ahí viva, ¿no? Lo que se requiere de un juez es que este juez sea un juez independiente, que no esté sometido a presiones económicas, ¿no?, de prensa o poderes oscuros, ¿no?, y también su imparcialidad frente a una persona que le están imputando un cargo determinado. Otro de los principios que sustentan este modelo procesal penal. Algunos dicen, y han llevado este tema de la teoría, el tema del juez imparcial, que está bien que se resguarde, se tiene que resguardar al juez imparcial. El juez va a romper obviamente ese criterio de imparcialidad. Una vez que defina en sentencia ya dirá a quién favorece, ¿no?, dónde inclina la balanza, ¿no?, de la justicia. Pero antes tiene que adoptar una actitud, ¿no?, de mantener un nivel de imparcialidad. No solamente a nivel subjetivo, internamente, resolver en el estadio correspondiente la definición jurídica o la situación jurídica de un culpado que sería en la etapa de la sentencia, sino transmitir objetivamente durante toda su actuación en el juzgamiento de que su actitud es imparcial. Eso es fundamental, ¿no? A veces se dice no solamente hay que serlo, ¿no?, sino también parecerlo. Se dice para los jueces imparciales. Ahora por ahí dice, bueno, yo cualquier acto procesal que desarrolle, por ejemplo, un juzgamiento, podría denotar que yo ya he roto el criterio de imparcialidad, y algunos jueces dicen, bueno, para que no se dude de mi imparcialidad, me excuso.
me voy. Por ejemplo, alguien que rechaza una excepción de naturaleza de acción, de un caso concreto. Algunos por ahí tuvieron la loca idea y decían, como yo he rechazado y prácticamente ha sido una suerte de adelanto de opinión, ¿no? Yo ya me he contaminado, me tengo que apartar, ¿no? Y al final, este caso puede quedar pues en el vacío, ¿no? Caso concreto. En Arequipa, estaba leyendo unos jueces de paz habían decidido unos temas de controversia de alimentos como jueces de paz. Después estos jueces fueron promovidos a un proceso penal, al modelo procesal penal como jueces de investigación preparatoria. Y de pronto, ese caso de alimentos que ellos llevaron como jueces de paz, posteriormente se derivó en un proceso penal por incumplimiento justamente de la sentencia que determinaba los alimentos. Entonces un juez de investigación preparatoria, que era el único que estaba en esa zona alejada de Arequipa, dijo, miren, yo solo soy juez de investigación preparatoria, pero como yo conocí ese caso de alimentos, en primera instancia como juez de paz, yo ya estoy contaminado. En consecuencia, yo no puedo conocer este caso, me tengo que apartar. ¿Ustedes consideran que es correcto esto? ¿La imparcialidad del juez está ahí puesta de manifiesto en cuestión? ¿Las controversias son similares? ¿No? Al final, el juez se apartó y estaban los juicios ahí esperando y no había quien asumiera. Este tipo de tema de la contaminación hay que tratarla con mucho cuidado, porque acá el tema es bien concreto. Tú cuando fuiste juez de paz conociste una controversia civil de alimentos, ¿no? Pero el tema penal es un tema de incumplimiento que se dio en ese momento, ya son controversias completamente diferentes. Ahora, la norma dice que si yo soy un juez que conoció en primera instancia, obviamente ya no puedo conocer en segundo. Pero en este caso, esta es materia civil de familia, y tú ahora eres un juez penal de investigación preparatoria. La controversia es distinta. Estás elevado a un grado superior, sin embargo, tú estás obligado a conocer, porque te vas a pronunciar sobre un tema distinto, ¿no? Y así se tuvo que sujetar, y estos jueces tuvieron que asumir la competencia, porque se distorsiona, porque con el cuento de que me estoy contaminando, ya pues no trabajo y se lo mando al otro juez y pateo la pelota al otro. Y eso está mal porque va en contra de la imagen del Poder Judicial. Cuando un juez resuelve, por ejemplo, una excepción, pongamos, de naturaleza de juicio, acción, y procedencia de acción, como se conoce en el Código Procesal Penal, ¿podría determinarse que eso ya es un adelanto de opinión? Un juez cuando dicta una prisión preventiva, ya se habría contaminado, ¿no? Lo que se dice concretamente es que el juez, cuando se pronuncia incidentalmente en estas articulaciones, lo que hace es pronunciarse con la información que tiene en ese momento. Ustedes saben que este es un proceso de conocimiento. Porque miren, así como yo fui juez que le rechacé esta excepción de improcedencia de acción en este estadio con esta información, yo, mañana más tarde, lo puedo absolver. Es decir, acá no hay un quiebre de la imparcialidad, porque son obligaciones, ¿no? En caso de medidas cautelares. Porque yo que valoro una medida cautelar, el fumus comici delicti, si hay elementos en este momento que me dicen que este señor ha cometido un delito, porque es una regla, ¿no? Si no los jueces civiles, por ejemplo, que dictan medidas hasta precautelares, preprocesales, también tendrían que apartarse, ¿no? Es decir, el juez actúa de acuerdo a la información que tiene concretamente. El escenario donde ya va a desarrollar, ¿no? Y va a definir, va a ser justamente en la etapa de la sentencia. Entonces, el tema de la imparcialidad hay que entenderla de forma razonable, salvo pues que haya causales, ¿no? Bien claras y están definidas en los códigos procesal, donde sí efectivamente hay elementos objetivos, ¿no? Que este señor sí podría parcializarse con una de las partes. Entonces ahí sí procede solicitar su apartamiento. Pero casos bien concretos y bien puntuales, ¿no? En el Poder Judicial incluso yo trabajé en el banco tal, no, o no, un juez dijo yo tengo una cuenta en el banco de crédito. En consecuencia, en todos los casos de banco de crédito, ya estoy parcializado porque yo tengo una deuda ahí que se vaya a otro juez. Ha tenido la Corte Suprema que sacar una circular diciendo esos supuestos no van a pasar. El juez tiene que conocer. El tema de tu dedo te lo arreglará después con el banco si es que lo tienes, ¿no? Es más, ni siquiera hay controversia, solamente dice yo tengo una tarjeta de crédito con el banco. Y como tengo una tarjeta de crédito con el banco, ya estoy medio contaminado, me retiro del proceso. ¿Ah? Al final yo digo, este es una suerte de juez vago, pues. ¿No quieres trabajar? ¿No? Y la Corte Suprema ha tenido que arreglar hace como un mes y medio, sacó una circular donde eso no es un supuesto para que el juez, porque no es un elemento muy objetivo para determinar que este juez es
imparcial, ¿no? Y al final, ¿por qué? Porque los justiciales pues llegan un día y dicen, oye, el juez se apartó, ¿no? ¿Y qué ve mi caso? ¿No? Y esto va de alguna forma el desprestigio del Poder Judicial. Entonces este tema hay que tratarlo muy, si bien eso es un principio, pero hay formas, ¿no?, cómo se debe estimar razonablemente que habría una afectación de la imparcialidad judicial que hay que resguardar. Definitivamente en su parte fundamental y sustancial hay que resguardar. El juez natural, ¿no?, el juez competente. ¿Cuál es el juez que va a conocer del juzgamiento de mi causa? Es decir, el juez natural es una garantía, ¿no? Y en materia penal, el juez competente es aquel, por ejemplo, en el lugar donde se cometió el delito. Si a mí me llevan, yo cometí el delito en Arequipa y después me están llevando a juzgar, no sé, en Tumbes, diré, pues está violando mi derecho al juez natural. Porque conforme a regla de competencia, a mí no me corresponde ese juez de Tumbes, me corresponde ese juez de Arequipa. Este resguardo de una garantía para evitar justamente el zamaqueo del procesado, llevándolo y designando cualquier competencia que no está arreglada y determinada por la ley procesal penal. Obviamente que este tema tiene excepciones, y ahí se conoce como ejemplo el caso de transferencia de competencia, que es una excepción al juez natural. ¿Qué implica la transferencia de competencia? Que por razones, por ejemplo, de inseguridad para el magistrado, ¿no?, se traslade la causa excepcionalmente, por ejemplo, a otro distrito judicial, ¿no?, para justamente resguardar la seguridad de los jueces, y más que nada cuando hay un tema de conflagración de repente social. Caso Tauro Mal, este señor había sido, su derecho lo cometió en Andahuaylas, pero en Andahuaylas el tema estaba bastante movido y se determinó por transferencia de competencia que su juzgamiento se vea en Lima. Esta fue una regla de excepción, la transferencia de competencia a la regla general o principio que es el derecho a un juez natural, ¿no? Otra cuestión que obviamente como habeas corpus, pero está habilitado. El artículo 40 del Código Procesal Penal fue puesto en vigencia hace mucho tiempo y esto ha permitido justamente este tipo de excepciones a la regla del juez natural, el procedimiento de transferencia de competencia. Otro principio que orienta el modelo procesal penal del 2004. Sí. Doctor, una pregunta. Y el tema esto de las descargas procesales que emiten las resoluciones emitidas por el Poder Judicial, al conocer ya otros juzgados, ¿no vulnera este principio? Claro, obviamente que también son una suerte de excepciones, y se quiere, es este tema de la organización judicial, porque es lo razonable y lo ideal, y eso sí también yo comparto este tema de los abogados que un día llegan y dicen ya su caso ya se fue a otro juzgado. Pero lo que hay que determinar generalmente este tema de descarga procesal son jueces de la misma jurisdicción. Entonces, como regla general no se estaría violando el juez predeterminado por la ley, ¿no? Si no hay un tema más que nada administrativo, pero sigue siendo el mismo juez. Sería distinto si, por ejemplo, yo soy un juez que estoy litigando en Cono Norte y un día llego, mire su caso, sin razón o motivo se lo ha mandado a Callao. ¿Y Callao qué tiene que ser? ¿No? Entonces, este es básicamente el tema de, ahí sí podría concretarse una afectación al derecho al juez natural, ¿no? Sí. ¿Por acumulación, doctor? Por acumulación, ustedes saben, depende el caso delictivo, el primer hecho, ¿no?, que se conoció para que se acumule ahí, se tiene que determinar quién va a ser competente. Ahí también se llega, si se quiere, una suerte de excepción, ¿no?, pero dentro de esos dos hay un juez natural que va a conocer el caso. Pero siempre, la regla general, siempre sí es un juez predeterminado por ley, competente, ¿no?, competente por ley. Plazo razonable es otro tema que también es importante y que está inserto en el debido proceso y que está conectado con el debido proceso, y se reconoce a nivel constitucional que es parte del contenido esencial del debido proceso cuando se viola el plazo razonable. El plazo razonable hay que entenderlo básicamente como un plazo que no necesariamente es similar o es igual al plazo legal. Es el plazo razonable dentro del cual se va a realizar una determinada actuación de carácter procesal. Por ejemplo, yo tengo una investigación preparatoria como fiscal. Obviamente, en procesos simples, la norma me dice tú tienes 4 meses para investigar en investigación preparatoria y tienes 2 meses más para ampliar. En casos complejos tienes 8 meses de investigación preparatoria y tienes que solicitar al juez que te dé 8 meses más, es decir, 16. Sin embargo, en una investigación preparatoria, un caso simple, el fiscal ya culminó todas sus indagaciones, todos los actos de investigación que había que realizar, lo terminó a los 3 meses, ¿no? Entonces, si ya lo terminó a los 3 meses, ya tiene ese fiscal que en esa fecha, ¿no?, en ese plazo razonable,
formalizar la investigación preparatoria, presentar la acusación si es una investigación preparatoria, o en su defecto pedir el sobreseimiento. Pero de pronto el fiscal deja que el caso siga y dice, ya se venció mis 4 meses, no ha hecho ninguna actuación, voy a ampliar 2 meses más. Y durante esos 3 meses no ha habido ningún tipo de actuación procesal que justifique ese tiempo. Eso ya de por sí es una afectación al derecho al plazo razonable. El fiscal no me puede decir, mire señor, yo tengo 4 más 2 meses, 6 meses para investigar, porque eso es un plazo legal. Pero si tú ya acabaste tu investigación antes de ese plazo, tú ya estás violando, si que sigues postergando esto, el derecho al plazo razonable que tiene este justiciable. ¿Cuál es la importancia que tiene este modelo procesal penal frente al plazo razonable? Que permite un control. La investigación preparatoria, el juez de la investigación preparatoria propiamente, juez de garantías también como se le denomina en Chile, puede controlar en lo que se conoce en la audiencia de tutela de plazos si es que se ha afectado el derecho al plazo razonable, ¿no? Puede decir, mire, señor, ya se investigó todo, bueno, que el fiscal decida, pues. Entonces el juez hará una audiencia de control de plazos y determinará si es que hay una afectación al plazo razonable y dispondrá que el fiscal, o en caso de una investigación preparatoria, o solicita requerimiento sobre seguimiento o presenta su acusación, ¿no? Controla justamente ese derecho fundamental al debido proceso en su manifestación de derecho al plazo razonable. Este mecanismo de tutela, por ejemplo, no existe en el Código de Procedimiento del año 40. Lo que hacían los abogados es básicamente recurrir a las acciones de garantía constitucional, como son los habeas corpus y las acciones de amparo. Ahora, estas audiencias de tutela de derechos o tutela de control de plazo son una suerte de procesos mini constitucionales que permiten al juez de la investigación preparatoria controlar al fiscal para que no afecte sus derechos fundamentales. Esta es una novedad que trae justamente este modelo y que de alguna forma inserta un conjunto de garantías como es este derecho al plazo razonable en este modelo procesal penal. La celeridad. ¿Quién no quiere la celeridad? Definitivamente todos queremos la celeridad. Un imputado no puede ser juzgado pues indefinidamente, tiene que fijarse el plazo. La idea de la celeridad como un principio, elevado a nivel de principio, obliga a que el órgano jurisdiccional en un tiempo razonable se pronuncie sobre la situación jurídica de un procesal, ¿no? Y aplique justamente la regla de celeridad. El tema es un juicio desordenado, un juicio donde el juez de juzgamiento no hace una dirección ante debates adecuados, no ejerce un poder disciplinario, no centra el objeto de debate, ¿no?, que es la imputación, en el caso de la presentación de la acusación de la Fiscalía, puede llevar a que se desordene. Y ahí de alguna manera se estaría violando la celeridad procesal. Se requiere, y es un derecho que tienen todos los justiciables. Otra de las reglas que está inserta también en el derecho a este modelo procesal penal es el derecho que nadie está obligado a autoincriminarse. O sea, nadie está obligado a decir, mire señor, yo soy culpable. Es tu derecho, incluso en una manifestación de este derecho no autoincriminarte, a que tú guardes silencio. Hay un catálogo de garantías que se le tiene que dar a este procesado en los juicios, ¿no? No estás obligado a echarte la culpa. Incluso, y el código lo señala y también el procedimiento, no estás obligado a imputarle a tu esposo, o a tu conviviente, o a tus hijos. ¿Y qué vemos en investigaciones, por ejemplo, concretas? Y hemos visto en muchos casos. Una investigación en la Fiscalía donde la mamá, ¿no?, va y declara ante el fiscal y la policía, y en su declaración le imputa responsabilidad de salir. Sin haberle dado incluso a esta señora, que es madre del imputado, decirle, mire señora, usted es su mamá, usted no está obligada a incriminar a su propio hijo. Esa garantía, por ejemplo, tiene que expresarse, y a veces los fiscales, que son defensores de la legalidad y la constitucionalidad, no toman esa previsión cuando están y avalan una manifestación policial donde la hermana le imputa al hijo, al hermano, o la madre o el padre le imputa al hijo, ¿no? Esa garantía tiene que decírselos a ellos. La confesión o la aceptación de cargos de una persona que se valore en su momento en juicio no es la única prueba que se va a valorar si que, por ejemplo, hay una determinación de responsabilidad penal. Algunos creen que, y obviamente el sentido de antes en el sistema inquisitivo es que había que torturarlo pues, para que confiese, porque esa era la prueba madre. Ahora no, eso se desecha. El imputado puede ser una persona que no va a hacer ningún tipo de actividad y esperar justamente que se pruebe si él es responsable o no del ilícito que le está imputando. Él tiene derecho a guardar silencio. En los juicios orales, que es un tema de discusión, el imputado tiene derecho también a guardar silencio en un juicio oral, a no ser interrogado. Y ese derecho hay que expresarse en el juicio oral. Es su derecho. Si quiere declarar, también es su derecho. Pero esa es una regla que él tiene y tiene que hacer. Sin embargo, nosotros estamos viendo
el Código de Procedimiento del año 40, por ejemplo, establece todo un catálogo donde dice quién empieza, una vez que empieza el juicio, quién declara primero. ¿Ah? En un juicio oral. ¿Quién declara primero? Al imputado. ¿Y quién arranca con el interrogatorio? El fiscal, y hay toda una secuencia. Dice que son normas de cumplimiento público y que hay que hacerlo así. Tanto así se llegó a un extremo que cuando alguien se dijo no quiero hablar, desde la dirección de debate le hacían las preguntas y no contestaba, decía, regístrese, no contestó. Y hacía una retafila de preguntas, regístrese, no contestó. Esa concepción justamente es atentatoria contra el derecho de esta persona que tiene a no decir nada. Sin embargo, con una visión legalista y anticonstitucional, ¿no? Miren cómo se repetían las preguntas, ¿no? A esta persona que no quería hablar. Y todavía que se toma en cuenta su silencio. Un silencio incriminador incluso. No dice nada. Ese es el razonamiento que tenían los jueces inquisidores y que todavía pervive en nuestro sistema. Particularmente donde yo trabajo, tenemos y le damos el catálogo de derechos. Señor, usted tiene derecho a guardar silencio. ¿Usted quiere declarar? ¿No? Consulte con su abogado y el imputado dice yo quiero declarar. Bien, se consta eso en acta. Y también dice yo no quiero declarar. O el abogado tampoco lo ofrece. Es su derecho, porque no es la prueba, es un medio de defensa, no es una prueba de la declaración del acusado. Esta inserción de garantía justamente es a partir de la no obligación de autoincriminarse y una de sus manifestaciones es el derecho a guardar silencio. Vamos a avanzar rápidamente. Igualdad de armas. Todos tendremos la misma posibilidad en un juicio oral de combatir la tesis del Ministerio Público, o es una entelequia. La idea de igualdad de armas es que ¿no? Hasta el nombre lo dice, ¿no? En el proceso penal, ¿no? Esté equiparado. ¿Cuáles son mis instrumentos para yo combatir, si se quiere, un juicio oral contra la tesis fiscal? Mis medios de prueba, ¿no? Y el fiscal también tiene sus medios de prueba. Es la idea fundamental dentro del criterio de este modelo acusatorio, es tratar de que las partes, ¿no? Tengan esa igualdad de armas dentro de esta etapa de juzgamiento. El juez, en su función de director del debate y de dirección del proceso de juzgamiento, que no significa adelanto o imparcialidad, debe resguardar justamente que haya una igualdad en la presentación y en la actuación de las pruebas de las partes. Porque el fiscal es sujeto procesal y tan parte procesal como un abogado defensor. Y los dos entran en ese mismo nivel, ¿no? En un juicio oral. No se puede favorecer a cualquiera de las partes para romper ese equilibrio. La finalidad justamente es que el juez en la dirección de debate busque que haya un equilibrio en la presentación de los casos frente a ellos que al final van a decidir. El derecho a impugnar. El derecho a la doble instancia que está reconocido constitucionalmente, el derecho a recurrir y que se revise una resolución judicial que me agrade. En el proceso penal está inserto justamente los medios impugnatorios que me permiten a mí cuestionar en una instancia superior la decisión que me ha afectado. Esta es una transferencia directa del principio de la doble instancia que se encuentra en la Constitución, pero que se inserta en el título preliminar del Código Procesal Penal. Indemnización por errores judiciales. ¿Los jueces nos podemos equivocar? Obviamente que sí. Nadie es infalible. ¿Podría existir responsabilidad en una actuación de un juez? Sí, hay un capítulo incluso del Código Procesal Penal que permite que una parte afectada, ¿no? Se hablamos sustitutoriamente, pueda demandar a un juez si ha cometido, ¿no? Algún tipo de afectación en el ejercicio de ese derecho. Obviamente que eso se examinará si ha sido un ejercicio regular, porque obviamente en el ejercicio regular de un derecho podemos afectar, ¿no? A una medida cautelar, por ejemplo, ¿no? Una detención, una prisión preventiva. Habría que ver cuál es el grueso error que habría cometido el juez para que esto amerite una indemnización judicial y que obviamente esta persona tenga también el derecho a que se le sea resarcido, ¿no? Por de pronto una actuación judicial de carácter arbitrario, ¿no? Ahí está. Y obviamente es un derecho de los justiciables de poder hacerlo e interponer la acción correspondiente. La presunción de inocencia. Un armazón, una presunción de que se presume que todos son inocentes en el juicio y es una presunción que le va a dar una suerte de coraza, ¿no? A fin de un sistema de protección dentro de una imputación que le hace el Ministerio Público. Esa presunción de inocencia se va a revertir justamente con la actividad probatoria que pudiera realizar el Ministerio Público. Si el Ministerio Público
no realiza esa actividad probatoria para romper la presunción de inocencia, ese sigue siendo un derecho del justiciable, ¿no? Y obviamente la actuación probatoria para acreditar un caso de la Fiscalía tiene que lograr convencer y persuadir a los jueces de que este señor es responsable del ilícito sin ningún tipo de dudas, porque el juez tiene que llegar a un nivel de certeza. Si el fiscal cuando presentó su acusación planteaba una alta probabilidad de que esta persona era responsable del delito, ese es al inicio cuando ingresa la acusación a juicio. Cuando se desarrolla toda la actividad probatoria, la actuación probatoria, y cuando se hace la valoración del juez, lo ideal es que el juez llegue a la certeza. Pero esta certeza puede ser para declararlo responsable o para también declarar su inocencia. Y cuando hay un resquicio de duda, dentro de lo que significa una duda razonable, y hay que entender bien este concepto, el indubio pro reo está dentro de la definición que hace el juez al final de sentencia, y el juez llega a una duda de que este señor, me parece que no tengo los elementos para poder establecer su responsabilidad penal, la presunción de inocencia le favorece, el indubio pro reo también, y este señor tiene que ser absuelto. Pero la duda no hay que entenderlo como cualquier tipo de duda, porque la duda puede ser de carácter arbitrario. La duda es una duda razonable. ¿Por qué? Porque he llegado a ese estadio de duda, pero sin embargo he actuado, ¿no?, con el sistema de valoración probatoria que me dice, actúa con las reglas de la experiencia, ¿no?, actúa con las leyes de la naturaleza, actúa con las máximas de la experiencia, ¿no? Si yo tengo a este señor con todas las pruebas en contra, ¿no?, todas las pruebas en contra actuadas en juicio oral, ¿no?, y sin ningún tipo de discernimiento yo digo, tengo duda de que este responsable lo voy a absolver, esa no es una duda razonable. Esa es una duda de carácter arbitrario que rompe justamente con las leyes del pensamiento, las máximas de la experiencia y las leyes de la naturaleza, que no son las que fundamentan el sistema de sana crítica racional, que es el sistema que también es parte del modelo procesal penal para la valoración de la prueba, ¿no? Es la duda razonable la que sí sustenta, ¿no?, una posibilidad de absolución de una persona que ha sido imputada por un delito. Bueno, para concluir, tenemos acá 3 principios más, muy chiquitos. Prohibición de publicidad del imputado. Hace unos años, a unos jóvenes que estaban haciendo ciclismo en Miraflores, no ustedes recuerdan, que tenían, creo que por Larcomar, ¿no?, alguien dijo, los malditos de San Juan de Lurigancho, ¿no? ¿Y qué se hizo con estos jóvenes? ¿Ah? Se le puso en la televisión, apareció el alcalde, el serenazgo, la policía, y prácticamente se afectó, primero, un principio de presunción de inocencia. Segundo, una publicidad de alguien que estando premunido de presunción de inocencia ya se le había declarado prácticamente ante la opinión pública como culpable. Hay que tener mucho cuidado y la norma es clara. Lo que pasa es que eso implica algún nivel de coordinación obviamente con la Policía Nacional para que este atentado contra esta persona, póngase que esta persona ha sido puesta ante 2-3 millones de televidentes y en juicio oral, en un juzgamiento se determina su inocencia. ¿Qué pasó con esta persona? Ha sido destrozada públicamente en su imagen, ¿no?, en su aspecto objetivo, es decir, lo que piensa la gente de mí. A mí me habrán podido poner absuelto, pero me tendrán que poner pues frente a 3 millones de personas otra vez para limpiar mi imagen y decir, este señor ha sido absuelto. Entonces el tema de la prohibición de publicidad del imputado es una regla que también recorre como principio el sistema procesal penal acusatorio. Yo entiendo que a veces la población pide sangre, y entiendo el tema de la inseguridad ciudadana, y probablemente nosotros también pidamos cuando vemos un hecho luctuoso, una víctima, un niño violado, etc., ¿no? Y después nos satisfacemos de que la policía ya los capturó y los pone a todos, ¿no?, frente a la opinión pública. En el fondo, ¿no?, claro, de una lógica vindicativa de venganza de sangre, suena bien, pero desde el punto de vista de garantías, no, está mal porque se afecta a esta prohibición de publicidad a una persona a quien se le está destrozando públicamente. Y esto va para quien va a ser en un juicio condenado, si es responsable, y a una persona que obviamente es inocente, ¿no? Entonces la norma claramente expresa que hay una prohibición y eso tiene que controlar justamente el Estado, porque básicamente la afectación de este derecho llega de parte de ¿qué? La prensa no, la prensa tiene derecho a informar. Llega a veces de parte de la policía con la validación de la fiscalía. Y a veces la fiscalía se deja llevar de las narices o la policía le exhiben ahí y dice, mire señor, agarramos los malditos de San Juan de Lurigancho, y estos eran unos pobres jóvenes que estaban haciendo un
un trabajo, estaba en un entrenamiento porque participaba en un equipo de ciclismo, ¿no? Hasta de connotación de corte hasta racista, ¿no? Una persona de naturaleza provinciana, pedaleando en el Arcomar, es un cholo, ¿no? En bicicleta, es un ratero, ¿no? Hasta una connotación de carácter racista justamente tuvo esa puesta en público de estos pobres jóvenes, y violación de la prohibición de publicidad de una persona que tiene el derecho a la presunción de inocencia. La prohibición de persecución penal múltiple, no incidir, ¿no? Nadie puede ser perseguido 2 veces por el mismo hecho, ¿no? Hay un in idem procesal, no me puedes llevar a un proceso penal por el mismo hecho y después en paralelo seguirme a otro, ¿no? Pero también hay el derecho a la res judicata, la cosa juzgada, y tú ya me sancionaste o ya me absolviste, ¿no? No me puedes nuevamente procesar por lo que ya decidiste, ¿no? Es lo que se conoce como la prohibición de persecución penal múltiple. Y el tema también de la sanción penal y administrativa, que es un tema para discutirlo, si el derecho por última ratio, ¿no? El derecho penal se aplica, o el principio de última ratio, cuando no hay otra forma de solucionar un conflicto de esa naturaleza. Si a una persona ya se le sancionó administrativamente y no hay mayor relevancia penal, no se le puede también procesar penalmente, salvo los casos obviamente donde el derecho penal sí tiene que intervenir porque la parte administrativa no ha resuelto definitivamente este tema de afectación del bien jurídico. Ahí hay que ver cuál es la relevancia del bien jurídico, pero como regla general no se puede haber una sanción administrativa y por el mismo hecho establecer una sanción penal. Yo sé que la Corte Suprema ha establecido reglas vinculantes que dicen que puede existir eso, ¿no? Y hace una diferenciación de que el bien jurídico sería distinto, el fundamento jurídico sería distinto, lo cual justificaría una sanción administrativa y una sanción penal. ¿Tiene cierto sentido y cierto práctico? Claro, obviamente, un maestro violador de una niña en su colegio, le abrimos un proceso administrativo para votarlo, y esto, bajo esta regla, podríamos decir ya no que procesarlo penalmente, ¿no? Son obviamente bienes jurídicos distintos y ahí sí operaría la posibilidad de una sanción administrativa por afectación a las reglas de comportamiento del colegio, por ejemplo, y también la afectación a la indemnidad jurídica, indemnidad sexual de una menor que ha sido violada por un profesor. Entonces, esto más o menos hay que tamizarlo, pero como regla general, y por tema de trascendencia y significación jurídica, si un hecho es un administrativo, una inconducta funcional, y ya no hay mayor relevancia, no tiene sentido a esta persona también procesarla penalmente. Bueno, el principio de oficialidad, ustedes saben que es la Fiscalía la que tiene la que intervenir en la persecución de la acción penal en forma excepcional. Los querellantes, cuando son acciones de carácter privado, las querellas como por ejemplo el delito que afecta a la intimidad personal, o los delitos contra el honor, difamación, calumnia, injuria, hay una intervención de particulares, no como una reminiscencia del sistema acusatorio en sus orígenes, donde se privatiza la justicia y es el particular el que persigue. Pero como regla general, por principio de oficialidad, hay la intervención del Ministerio Público como titular de la acción penal, y básicamente porque son intereses públicos. Cuando se dice, alguien dice, mire, yo me quiero desistir en un robo, una violación, dice, no señor, por regla de oficialidad hay un interés público de por medio, así usted se desista, la persecución se va a mantener porque son intereses de carácter público, ¿no? Tutelados por el Estado. La legalidad de medidas limitativas de derecho, la regla de jurisdiccionalidad, es decir, en principio la legalidad implica que la medida limitativa de derecho, como una prisión preventiva, tiene que estar predeterminado por la ley, ¿no? Se adopta a partir de una decisión de carácter judicial como regla general, ¿no? Y también bajo criterios de proporcionalidad, de variabilidad, de temporalidad, de contingencia, que son reglas que deben recorrer respecto a la aplicación de medidas limitativas de derecho, que básicamente deben ser en función de aseguramiento del proceso, el desarrollo del proceso. El sentido de una limitación de derechos fundamentales como una prisión preventiva es para que el proceso penal se desarrolle, y no tiene que enfocárselo como a veces se hace, ¿no? Que sea una suerte de pena anticipada. La gente cuando detiene a alguien y le ponen a prisión preventiva, la comunidad lo que dice se satisface, ¿no? Porque tenemos preso a alguien, ¿no? Ese no es el sentido de una medida limitativa de derecho. En términos procesales, es básicamente uno, asegurar el desarrollo del proceso, y dos, la eficacia de la implantación de la pena si que esta persona es condenada posteriormente, pero siempre desde una perspectiva cautelar, nada más, no desde una perspectiva final como una pena. Legitimidad de la prueba, el tema de la prueba prohibida, que ustedes hemos visto que básicamente el tema de la prueba prohibida nace cuando hay una afectación a derechos fundamentales. Por ejemplo, la obtención de una confesión con tortura realizada por la Policía Nacional. Esas pruebas son, al haberse afectado la integridad de la persona, en principio, son pruebas que no pueden ser
aceptadas, ¿no?, y admitidas y actuadas según un proceso penal. La legitimidad de la prueba, que implica también el respeto de derechos fundamentales de los imputados, en una expresión concreta, pueden ser expulsados de este proceso penal acusatorio en dos procedimientos. Puede ser expulsado mediante la audiencia de tutela de derechos, cuando se determine que esa es una prueba prohibida. Esto en base a un acuerdo plenario de la Corte Suprema que ha dicho audiencia de tutela de derechos. Puede permitirse también mediante este procedimiento que se expulse una prueba prohibida cuando se ha afectado el derecho fundamental del imputado. Sin embargo, hay un escenario natural también de expulsión de prueba prohibida que puede ser en la etapa intermedia. Ustedes saben que cuando se controla la acusación del fiscal, el fiscal ofrece también su prueba, ¿no? Hay un procedimiento de admisión de pruebas donde se califica, y si el juez en etapa intermedia considera que esa prueba que ha ofrecido el Ministerio Público para presentar su acusación tiene estos vicios de inconstitucionalidad, ¿no?, definitivamente también en la etapa intermedia puede expulsar. ¿En base a qué? En base a la regla de legitimidad de la prueba. Derecho de defensa del imputado y derecho del agraviado. Siempre a veces se ha dicho que de pronto este es un tema, el modelo procesal penal le da muchas garantías al acusado, y eso parcialmente no es tan cierto. También este modelo procesal penal le da y le reconoce derechos también a la víctima como parte procesal, ¿no?, en su actuación en este proceso penal acusatorio. Tiene derecho porque él es el depositario del bien jurídico que se le ha afectado. Y tiene sentido que si bien hay una persecución pública, sin embargo, en el caso concreto hay una persona que ha sido afectada. Por eso que hay una intervención, ¿no?, del agraviado en el proceso penal, y para el tema reparativo, la posibilidad de constituirse en actor civil lo legitima para contribuir en el esclarecimiento de lo que ha sucedido y en su defecto también para que se le repare. Tanto así que el derecho del agraviado que, miren, en el proceso penal de 2004, una persona puede ser absuelta de un delito, porque por ejemplo no se acreditó el dolo. Sin embargo, si hay una parte de un actor civil constituido, es decir, una víctima constituida en actor civil, la norma dice que se le puede indemnizar en el proceso penal. Es decir, se resguarda y se tutela en este proceso, sin perjuicio de que este señor, si no quiere constituirse en actor civil, se vaya también al foro civil para demandar daños sin perjuicio, pero hay una tutela al interior del proceso penal acusatorio donde también se le puede resarcir, incluso con condena o con sobreseimiento, a esta persona agraviada para que se le restituya y se le indemnice por lo que se le ha afectado por lo que ha hecho el imputado en su contra. Bien, muchas gracias por la paciencia de esta exposición. ¿Hay alguna